Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy, trayéndoles un tema que sé que a muchos les va a encantar, especialmente a los fanáticos de la televisión y el entretenimiento turco. Si eres uno de ellos, prepárate porque tenemos información jugosa. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha generado muchísima conversación y especulación en los últimos tiempos. ¿Kerem Bürsin, sin Hande en mi vida? Revela todo en esta entrevista. Si lo escucharon bien, vamos a desgranar lo que Kerem Bürsin ha dicho sobre su vida personal, y por supuesto, sobre la misteriosa presencia de Hande Erçel en ella. Antes de adentrarnos en todos los detalles y las exclusivas que vamos a compartir, quiero hacerles una invitación muy especial. Si aún no lo han hecho, por favor, les pido encarecidamente que se suscriban a nuestro canal. Es muy fácil, solo tienen que hacer clic en el botón rojo de suscribirse que ven por aquí abajito. Y no olviden activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Créanme, tenemos mucho contenido interesante preparado para ustedes, y queremos que sean los primeros en enterarse. Ahora sí, vamos directo al grano. La relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel ha sido una de las más seguidas y comentadas en Turquía y, francamente, en todo el mundo. Desde que trabajaron juntos en Senkalkam, su química en pantalla se trasladó a la vida real, y los fanáticos se enamoraron perdidamente de ellos como pareja. Durante mucho tiempo mantuvieron su relación con cierta discreción, pero las imágenes y los rumores siempre los seguían. Sin embargo, en los últimos meses, la percepción pública ha cambiado un poco. Hemos visto menos interacciones públicas, menos me gusta en redes sociales, y esto ha dado pie a todo tipo de especulaciones. ¿Siguen juntos? ¿Se han separado? ¿Qué está pasando realmente en sus vidas? Y es precisamente en este contexto que surge la tan esperada entrevista de Kerem Bürsin. Él, que suele ser bastante reservado con su vida privada, ha decidido abrirse un poco y aclarar algunas dudas. La entrevista, que ha sido un verdadero bombazo mediático, aborda directamente el tema de su relación con Hande Erçel, y la manera en que Kerem ha respondido ha dejado a muchos pensando. Empecemos por lo que Kerem ha dicho sobre Hande. En la entrevista se le pregunta directamente sobre su vínculo actual con ella. Kerem, con esa honestidad que lo caracteriza, ha sido muy cuidadoso en sus palabras, pero también muy claro. Ha reconocido que Hande ha sido una persona muy importante en su vida, alguien con quien compartió momentos significativos y que siempre tendrá un lugar especial en su corazón. Sin embargo, ha evitado confirmar explícitamente si todavía están juntos o si están separados. Lo que sí ha dejado entrever es que aunque los caminos de las personas a veces toman rumbos diferentes, los sentimientos y las experiencias compartidas perduran. Ha hablado de respeto mutuo, de amistad y de un cariño que trasciende las etiquetas. Esto es un punto clave, ¿verdad? En el mundo del espectáculo, donde todo es tan efímero y a menudo se exagera, que Kerem hable de una relación que va más allá de un simple noviazgo pasajero, y que incluso si no están juntos sentimentalmente en este momento existe una conexión profunda, es algo que habla mucho de él y de la madurez con la que maneja estas situaciones. No ha querido dar detalles escabrosos ni crear un drama. Más bien, ha optado por un enfoque más adulto y reflexivo. Uno de los aspectos más interesantes de la entrevista es cuando Kerem aborda la presión mediática. Él ha sido muy sincero sobre cómo el constante escrutinio público puede afectar a las relaciones, especialmente cuando son tan jóvenes y están en el pico de su carrera. Ha comentado que a veces el amor y la vida privada se convierten en un espectáculo para el público, y eso no siempre es fácil de manejar. Ha expresado su deseo de mantener ciertas cosas en privado, no por ocultar algo, sino por proteger la intimidad de él y de las personas que le importan. Y creo que esto es algo con lo que muchos podemos identificarnos. Todos en algún momento hemos deseado que nuestra vida privada fuera un poco más nuestra. La pregunta que muchos se hacen es, entonces, ¿están o no están juntos? Kerem Bürsin, fiel a su estilo, no ha dado un sí o un no rotundo. Lo que sí ha dejado claro es que su relación con Hande es compleja y ha evolucionado. Ha dicho frases como las cosas cambian y cada uno está en su propio camino, pero siempre con una nota de afecto y respeto. Esto sugiere que si bien la dinámica de su relación ha podido cambiar, el vínculo emocional o la amistad profunda podría seguir existiendo. No ha cerrado la puerta a nada, pero tampoco ha confirmado lo que muchos esperaban o deseaban. Es esa ambigüedad intencionada la que ha avivado aún más el debate. Además de hablar sobre Hande, Kerem también ha tocado otros temas.
La entrevista que son dignos de mención. Ha reflexionado sobre su carrera, sobre los desafíos que ha enfrentado como actor, y sobre sus futuros proyectos. Ha compartido su entusiasmo por seguir creciendo profesionalmente, por explorar nuevos géneros y por continuar conectando con su audiencia a través de su trabajo. Se le ve muy enfocado en su desarrollo artístico, lo cual es admirable. Ha hablado de la importancia de la pasión y la dedicación en su profesión, y de cómo busca proyectos que lo desafíen y lo hagan salir de su zona de confort. En un momento dado, se le pregunta sobre cómo maneja la fama y las expectativas. Kerem ha sido muy honesto al admitir que no siempre es fácil. Ha mencionado la importancia de tener un buen equipo a su alrededor, amigos y familiares que lo mantengan con los pies en la tierra. Ha hablado de la necesidad de desconectar de las redes sociales y de buscar momentos de tranquilidad para poder recargar energías. Esto nos da una visión más humana de él, de las presiones que enfrenta y de cómo busca un equilibrio en su vida. La forma en que Kerem aborda la pregunta sobre Ande es particularmente interesante porque, en lugar de dar una respuesta simple y directa, ha elegido una narrativa más elaborada y matizada. Ha hablado de la naturaleza de las relaciones, de cómo evolucionan con el tiempo, y de la importancia de la privacidad. Ha utilizado un lenguaje que sugiere una profunda admiración y un cariño duradero, pero sin comprometerse a una etiqueta específica. Esto para muchos es una señal de que si bien la relación romántica como la conocíamos podría haber terminado, el respeto y el afecto mutuo persisten. Es crucial entender que en el mundo del entretenimiento turco, la línea entre la vida pública y la privada de las estrellas a menudo es muy delgada. Los fanáticos sienten una conexión muy fuerte con sus ídolos, y a menudo quieren saberlo todo sobre sus vidas personales. Las parejas de actores que comparten pantalla y luego desarrollan una relación en la vida real, como Kerem y Hande, se convierten en el centro de atención. Y cuando esa relación parece cambiar o terminar, la curiosidad y la especulación se disparan. Kerem Bürsin, al conceder esta entrevista y abordar estos temas, no solo está satisfaciendo la curiosidad del público, sino que también está demostrando un gran control sobre su propia narrativa. No está dejando que los rumores dicten la historia. Él mismo está compartiendo su perspectiva, aunque sea de forma velada. Y esa sutileza es lo que hace que su declaración sea tan intrigante. Uno podría interpretar sus palabras como un intento de proteger a Hande y a sí mismo de un circo mediático aún mayor. Al no dar detalles explícitos sobre una posible separación, evita alimentar el morbo y la especulación negativa. En cambio, se enfoca en los aspectos positivos de la relación que tuvieron y en el respeto que se guardan. Piensen en esto: si dijera algo como "estamos separados y no quiero hablar de eso", generaría aún más preguntas y quizás hasta resentimiento por parte de los fanáticos que esperaban una confirmación. Si dijera "seguimos juntos" y luego surgieran pruebas de lo contrario, se vería en una situación difícil. La forma en que lo ha manejado es, desde mi punto de vista, muy inteligente. Ha reconocido la importancia de Hande en su vida, ha hablado de los sentimientos, pero ha mantenido la puerta abierta a interpretaciones, lo cual, paradójicamente, les da a los fanáticos la libertad de imaginar lo que quieran, pero dentro de un marco de respeto que él ha establecido. Además de la relación con Hande, la entrevista también ha sido un momento para que Kerem comparta su visión sobre el amor y las relaciones en general. Ha reflexionado sobre la importancia de la comunicación, la confianza y el apoyo mutuo. Ha mencionado que cree en las conexiones profundas y significativas, y que valora la honestidad y la autenticidad en cualquier tipo de relación. Estas son ideas muy universales, y es refrescante escucharlas de alguien que vive bajo los reflectores. En cuanto a los rumores de una posible nueva relación, Kerem se ha mostrado igualmente reservado. Ha dicho que está enfocado en su carrera y en su bienestar personal en este momento. No ha negado ni confirmado nada, simplemente ha preferido centrarse en su presente y en sus metas. Y esto es algo que muchos agradecemos, la idea de que las personas merecen tener su espacio y su tiempo para sanar, para crecer, y para encontrar la felicidad en sus propios términos. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? La entrevista de Kerem Bürsin ha sido un ejercicio de comunicación cuidadosa y respetuosa. Ha validado la importancia de Hande Erçel en su vida, reconociendo el impacto que ella ha tenido y el cariño que siente. Pero también ha marcado un límite sugiriendo que la dinámica de su relación ha evolucionado y que ahora cada uno está en un camino diferente. Lo más importante es que Kerem ha evitado caer en la trampa de dar titulares sensacionalistas.
Ha optado por un enfoque más maduro, hablando de respeto, amistad y de la importancia de la privacidad. Esto nos enseña que incluso en el mundo del entretenimiento, es posible manejar las situaciones personales con dignidad y consideración. Kerem Bürsin, al compartir estos detalles, nos permite tener una comprensión más profunda de él como persona. Nos muestra a un artista reflexivo consciente de la presión mediática, pero también decidido a proteger su vida privada y a valorar las conexiones humanas que ha forjado. Y eso, sin duda, es algo digno de aplauso. Y con esto llegamos al final de nuestro análisis de esta fascinante entrevista. Hemos desgranado los puntos clave que Kerem Bürsin ha revelado sobre su vida, y en particular sobre su vínculo con Hande Erçel. Hemos visto cómo ha manejado la presión mediática, su visión sobre el amor y las relaciones, y su enfoque en su carrera. Espero de corazón que hayan disfrutado de este vídeo y que les haya resultado tan intrigante e informativo como a mí me ha parecido investigar y preparar este contenido. Ahora, me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Qué les pareció la forma en que Kerem abordó la pregunta sobre Hande? ¿Creen que ha sido honesto, reservado, o una combinación de ambas cosas? Dejen sus pensamientos en la sección de comentarios de abajo. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si les ha gustado este vídeo, por favor, denle un gran me gusta. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Compartan este vídeo con sus amigos, especialmente con aquellos que también son fanáticos de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Es la mejor manera de apoyarnos y de asegurarse de que no se pierdan ninguno de nuestros futuros contenidos. Muchísimas gracias por acompañarme hasta el final. Ha sido un placer estar con ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.